Hay que leer la palabra. Leer la palabra a nosotros nos Amén, fortalece. pastor. Irencita, muy buenos días, Dios te bendiga. Por favor, regálanos la lectura del versículo 1 al 13, por favor. Que sería el capítulo 5 de Mateo. 25. Perdón, 25. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, la parábola de las 10 vírgenes, amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito, aquí viene el esposo, salid a recibirles. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras, ni para vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén, amén. Esta palabra hoy yo quise titularla como con el nombre de prepárate, prepárate. Nos habla aquí de unas vírgenes y yo veía como el Señor, Él siempre nos está advirtiendo y nos está diciendo, ¿no? Mira, te he dado todo porque el Señor Jesús ya nos lo dio todo, absolutamente todo en la cruz. Él no nos debe nada, no nos debe nada porque todo nos lo entregó. Pero el Señor quiere que lo que nos entregó nosotros lo usemos, que lo que Él nos entregó lo apliquemos, lo que Él de lo que nos libró, porque Él nos libertó de todas las cosas, pues que nosotros lo disfrutemos. O sea, la vida en Cristo es disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Y uno disfruta lo que sabe que tiene. Uno disfruta lo que uno sabe que tiene, porque debemos aprender, y eso lo sabemos. Tú sabes que tienes en Dios cuando empiezas a tener ese encuentro con Él, cuando empiezas a tener esa intimidad con Él y empieza a mostrarnos a nosotros, no sé si les ha pasado, pero empieza el Señor como a mostrarnos las capacidades tan grandes que tenemos y a veces como que uno ni se las cree. No, pero yo sí, ¿será que yo sí puedo hacer esto? ¿Será que yo puedo hacer lo otro? Y el Señor, claro que sí puedes. Hay una porción de la palabra que me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y me encanta ese versículo porque si Él me dice que todo lo puedo en Él, pues, y que si Él me dice que Él es el que me fortalece, pues por más que estemos nosotros ahí con los brazos ahí caídos en el momento por circunstancias, situaciones, la palabra del Señor no me miente cuando me dice que todo lo puedo en Él, porque Él es el que me fortalece. Entonces estas vírgenes, yo veía como ellas, dice la palabra que ellas estaban esperando. Y yo dije, bueno, ¿qué son las vírgenes? Empecé primero como, bueno, a mí me tengo que entender qué son esas vírgenes, porque tantas vírgenes esperando a un esposo, esperando a un novio. Y sucede que en la cultura judía
las vírgenes ahí no, son como las chaperonas, podría decirse, como las de la novia, ¿sí? Son como las chaperoncitas de la novia, las damas de honor que llaman. Ellas son las que están ahí pendientes y el novio generalmente en la cultura judía dice cuando dice que él iba y llegó tarde, pero ¿por qué? Porque es que ellos llegan de noche, o sea, todo el preparativo, todas las, digamos, la tradición cultural de ellos es muy diferente a la de nosotros. Entonces, ellos tienen preparativos muy diferentes, la novia se arregla mucho, se perfuma, bueno, son muchas cosas lindas que hacen. Tradicionalmente, el novio llega tarde al lugar donde se va a celebrar la ceremonia. Vea que allá yo decía, allá el que llega tarde es el novio y no la novia. El novio es el que hace esperar a la novia y no como acá, nuestra tradición, que la novia es la que generalmente llega después a la ceremonia. Entonces yo decía, tremendo, bonito, ¿no? O sea, muy bonito como decía allí que en esto que yo investigué, que el novio, hay alguien como que va adelante y dice, viene el novio, empieza a gritar, no viene el novio, a hacer el escándalo, la gritería de que viene el novio. Y ahí es cuando las vírgenes o las damas de honor van al camino y prenden lámparas, encienden lámparas para alumbrarle el camino al novio hasta el lugar donde se va a hacer la ceremonia. Bueno, ese es como lo que yo investigué de estas vírgenes que me causó curiosidad. Y yo decía, qué bonito, porque eso es, si Dios nos está dando esta parábola es porque Él está tipificando algo a través de esta palabra hacia nosotros, la iglesia. Y yo decía, o sea que las vírgenes somos nosotros la iglesia. Las vírgenes somos tú y yo. Hombre, mujer. Estamos aquí es una parábola. Entonces somos nosotros la iglesia, nosotros cada uno somos esas personas que estamos ahí pendientes de que venga el novio. ¿Y el novio quién es? Pues Jesucristo. El novio tipifica que es Jesús. Y nosotros estamos ahí pendientes. Y dígame si no hemos tenido llamado de parte de Dios, que viene, que viene. Ahora, yo no estoy hablando que la venida del arrebatamiento, bueno, eso ya lo sabemos, o bueno, eso es algo que está escrito y que va a suceder. Así no lo queramos creer, va a suceder, porque está escrito y la palabra ya lo dice. Pero yo quiero que tipifiquemos esto, es a este tiempo, en este tiempo y aquí en la tierra, como estamos viviendo la situación, nuestras vidas cada uno, y veamos cómo Dios a nosotros nos ha estado diciendo, voy a tu vida, y estoy allí, o sea, él viene hacia la iglesia. Jesús está siempre ahí presto a, a estar en la iglesia, a que nosotros, los chaperones, por decirlo, esas vírgenes, estemos prestos a encender la lámpara, encender la lámpara. Entonces, es tremendo cuando a veces nosotros vemos cómo el Señor nos está llamando cada día. Esto de venir aquí a la plataforma y estar pendiente es un llamado que Dios te hace diario. O sea, no es de que, es que venga como, porque si no, podrías estar durmiendo en este momento. Podrías estar durmiendo. Muchos están durmiendo en este momento. Y ha estado el llamado. Viene el novio, viene el novio. Ha estado el llamado para ellos. Muchos que hemos ido adelante hemos estado llamando. Viene el novio, pongan atención, prenda su lámpara, encienda su lámpara. Y Jesús está así con nosotros. Entonces, qué bonito que tú puedas decir, yo soy parte de esas vírgenes que estoy ahí, que quiero alumbrar el camino, que quiero alumbrar el camino. Entonces, cuando nosotros vemos esto, el Señor nos está diciendo por medio de la palabra que nos debemos preparar. ¿Prepararnos a qué? A tener una vida en Cristo como Él quiere que la tengamos.
Él dice, quiere que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida, que seamos felices aquí en la tierra, porque hay muchas personas que, bueno, si no es acá, pues allá en el cielo, allá hay mar de cristal y como la consolación, ¿no? Pero cree que aquí en la tierra estamos solo para sufrir y no, tampoco es así. Sí, es cierto que la palabra dice que tendremos aflicción, es cierto que la palabra dice que habrá persecución, muchas cosas, pero es que nosotros somos los hijos de Dios escogidos que aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza, no debemos perder el gozo, no debemos perder la paz que Dios nos entrega, aún en medio de la situación difícil. Y eso lo tenemos que aprender. Eso lo tenemos que aprender como iglesia, eso lo tenemos que vivir como iglesia y eso lo tenemos que reflejar también como iglesia. Entonces, para nosotros debe ser un hábito de vida, un constante vivir con esa lámpara encendida. Entonces, cuando las vírgenes iban allí, dice aquí la palabra que hay dos tipos de vírgenes, las sensatas y las insensatas. Ahora vamos allá. Ya les expliqué cómo era, por qué, pero vamos a hablar de las sensatas y de las insensatas y tú vas a empezar a decir, venga, a ver, ¿yo cómo estoy? ¿En cuál de los dos estoy? Porque cuando el Señor a mí me habla aquí de las prudentes, de las vírgenes prudentes, sensatas, esas son esas personas que muestran, ese querer estar en el Señor, ese querer aprender cada día más. ¿Qué nos representa a nosotros la lámpara? Voy a decirte lo que el Señor me ha mostrado. La lámpara es cada una de nosotros, nuestra manera de vivir, ¿cierto? Nuestra manera de ser, delante de Dios, delante de la comunidad, delante de la sociedad, delante de cada uno. O sea, porque nosotros no podemos encerrarnos en una iglesia, cuatro paredes, y en la iglesia yo soy el santo, yo soy, mejor dicho, el amor, pero afuera yo debo reflejar ese aceite que Dios quiere que yo refleje afuera. Pero entonces cada uno somos esa lámpara. Somos ese recipiente donde el Señor ha querido venir a posar su vida en nosotros, a posar en nosotros. Entonces nuestras vidas son esas lámparas, donde Dios nos ha entregado dones, talentos, Dios nos ha entregado a nosotros qué utilidad tenemos, qué utilidad tenemos en este mundo, ¿a qué vinimos? ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, Señor, ¿yo a qué vine? ¿Solo a nacer, crecer, reproducir y morir como nos enseñaron en el colegio? Pues yo creo que no. Dios tiene algo diferente para nosotros. Eso es parte de, parte de ser hombre o de ser humano. Pero cuando nosotros vemos en lo espiritual y nos vamos al Señor, Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Dios nos ha dado capacidades. Dios nos ha entregado una vida útil, una vida útil. Ahora yo no te estoy hablando del trabajo secular, ¿no? De que yo tengo que trabajar y producir dinero. No, yo te estoy hablando de tu vida como persona. Entonces, cuando me habla de las vírgenes aquí y cuando me habla el Señor de una lámpara, yo decía, ¿qué somos? Ese recipiente, una lámpara es un recipiente donde echaban aceite, prendían una mechita y con ella alumbraban el camino. Era como esa, hoy en día podemos decir una linterna o un bombillo, podríamos decir, pero en esa época eran linternas, eran lámparas que el Señor usaba, pero para poderle dar una vida útil, a esa lámpara tenía que utilizarse un combustible y era el aceite de oliva. Y el aceite de oliva, que era un aceite procesado, un aceite que tenía costo, un aceite que tenía una utilidad especial. Entonces el aceite, ¿qué tipifica en mi vida ahorita? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tipifica ahorita el aceite para mí? Es lo que Dios, el medio que Dios me está dando a mí para ser útil. Ahora,
Tremendo porque a veces nosotros no vemos la capacidad que tenemos en Dios. Tú sabes que tienes la capacidad de ir y orar por un enfermo y que ese enfermo se sane. La palabra de Dios me lo dice. Si tú has leído la palabra, dice que nosotros nos ha dado el poder para ir y orar por los enfermos y que ellos se sanen, libertar al cautivo. Dios nos ha dado la capacidad de poder ir. Mi pastor ahorita decía, envíe el link, invite a alguien, no se acostumbre a estar solo en la plataforma, porque Dios nos ha dado la capacidad de ser influencia, buena influencia para otra persona. Buena influencia. Ah, es que yo no hablo con fulano, no, es que yo no hablo porque a mí no me ponen atención. Es que no eres tú, es Dios que necesita esa lámpara para poder llevar el aceite. Entonces, cuando nosotros decimos, wow, tremendo, Dios es fiel, porque tú eres puedes ser ese recipiente que puedes llevar la palabra. Tú puedes ser ese recipiente. Ahora, ¿estás entre el sensato o entre el insensato? Dice allí la palabra que las vírgenes, vamos allá, dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaron algo más, llevaron algo más. No se conformaron. Mira, una persona insensata se conforma con lo que tiene. Ah, yo me conformo, se limita a lo que tiene, solamente así. Y muchas personas en el Señor, Dios nos ha dado tanto, pero nos limitamos y nos conformamos con lo que tenemos, con el poquito que tengo. Yo me conformo con ir y escuchar la palabra los domingos y con eso ya estoy cumpliendo. Insensato. Yo me conformo con leer la palabra todos los días, 5 versículos de la Biblia, 5 capítulos o 2 capítulos, 3, bueno, y con eso me conformo y estoy cumpliendo la Biblia, insensata. No, yo me conformo con conectarme a la plataforma de 5 a 6 de la mañana, ya esa fue mi oración. Y crees que con eso ya estás. Y mira lo que le pasó a estas vírgenes, dice la palabra que ellas iban, pero ¿qué hicieron ellas? Ellas simplemente se limitaron al aceite que llevaban en su lámpara y creyeron que ese aceite les iba a alcanzar. O sea, fueron escasas. Y el Señor no nos ha llamado a ser escasos en Él. El Señor por eso dice que quiere darnos más. Y al que quiere más, más le da. Dice la palabra del Señor que el que crea que necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará con abundancia. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Querer. Esa es simplemente la consigna para nosotros, querer más. Querer más. Y yo quiero decirte, anhela más del Señor, más, mucho más. Anhela más su presencia, anhela más, quiera más de Dios. Señor, yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia, más de tu palabra, más de tu autoridad, más de tu enseñanza, más de tu poder, porque es que Dios nos entrega todo eso. Yo quiero más de poder tener esa capacidad de ir a hablar con alguien y predicar tu evangelio. Eso no se hace solamente desde el púlpito. Acordémonos que Jesús, el ministerio que hizo, Él no lo hizo desde el púlpito en la sinagoga, ¿no? Él iba a las casas, oraba por el enfermo, por el camino sanaba a los enfermos, por el camino. ¿Dónde hizo el ministerio Él? Afuera del templo, no lo hizo dentro del templo. En el templo, Él daba una palabra y leían las escrituras, se enseñaba, pero afuera era el campo de batalla. Afuera era donde se demostraba lo que es la capacidad que tenía. Y así fueron los discípulos también. Entonces, el templo es el lugar donde nosotros vamos a darle adoración a Dios, a darle agradecimiento por todo lo que ha hecho. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros? Entonces, qué bonito cuando tú vas y vas por el camino
y te encuentras con alguien afligido que tiene un problema, una situación, y tú le muestras esa luz, tú le muestras a ese Jesús, tú le muestras ese aceite, esa lámpara encendida allí, alumbrándole el camino a una persona que está en tinieblas. Yo quiero hablarte hoy de eso, decirte, tú eres el instrumento en las manos de Dios, no para que estemos pasivos, sino para que nosotros nos activemos en el Señor, nos activemos como estas vírgenes, como estas vírgenes prudentes, como estas vírgenes que fueron sensatas y ellas dijeron, yo quiero más. Porque ellas, ¿sabe qué hicieron? Además del aceite que llevaban en la lámpara, llevaron un frasquito con más aceite por si algo. ¿Qué tenemos de más nosotros por si algo? Saben que a veces uno... Repítalo, por favor. Ay, Dios, qué lindo. Sí, ellas llevaban el aceite en otra lamparita por si necesitaban. eso. Muy Y bien. nosotros siempre vamos a necesitar, Gracias, siempre, Dios. siempre vamos a necesitar más. Siempre tú vas a necesitar más del Señor. Tú no sabes en qué momento vas a pasar una situación difícil, una situación adversa, o alguien vas por el camino y alguien tuvo algo fuerte que le haya pasado, un accidente, qué sé yo. Yo me acuerdo mucho, el pastor nos cuenta de Claudia, la hija de él. Ella, por ejemplo, ella ve un accidente, ella es enfermera, y ella ve un accidente y ella no puede quedarse quieta y hay como pasar, ay, allá que miren a ver cómo se las arreglan. No, ella, la capacidad que tiene, lo que sabe, lo pone al servicio, y ella va de una vez y al menos presta los primeros auxilios mientras llega la ambulancia. Le han pasado varias veces, ¿cierto, mi pastor? A Claudia. Y así nosotros tenemos que ser. O sea, tú eres ese médico de cabecera que, por decirlo de alguna manera, de alguien que necesita de ti, de alguien que necesita. Entonces, estas vírgenes, dice la palabra, que ellas llevaban aceite extra para la necesidad. Pero las insensatas simplemente se fueron con el poquitico de la lámpara y ahí ya con eso. Y si se les acabó el aceite, y si se les acabó, mira que hay mucha gente, y ahorita estamos como en ese sentir de rescatar, por decirlo de alguna manera, muchas personas que se han apartado de Dios, que no han vuelto a congregarse, que no han vuelto a asistir a una iglesia porque han estado heridos, porque bueno, por cualquier circunstancia que haya sucedido. Pero son esas personas, para mí esas personas, yo hacía este estudio y yo decía, estas personas fueron las que iban con la lámpara, con el poquitico de aceite de la lámpara. No llevaron aceite extra para el momento que se necesitaba, porque todos vamos a necesitar aceite extra. Créanme, va a llegar el momento en el que usted va a estar en una situación difícil, donde usted va a necesitar ese poquitico de aceite extra para poder alumbrar hasta su propio camino, Decir, no, acá yo no puedo quedar, tengo que avanzar más. No quedarme en la oscuridad, no quedarme en el hueco, no quedarme. ¿Para qué era el aceite allí con estas vírgenes? ¿Para qué lo usan? Para alumbrarle el camino al novio, para que no se fuera en un hueco, para que no se fuera a tropezar, para que llegara seguro al lugar de la fiesta, llegara seguro donde la novia. Para eso lo usaba. Pues nosotros, el Señor nos está diciendo, usa el aceite para que no tropiece el que viene, no tropiece mi palabra, porque a veces nosotros somos tropezadero de la palabra de Dios, con nuestras acciones, con nuestra manera de ser, con nuestra manera. Por eso el aceite es importante. Por eso, entonces, estas mujeres sensatas hicieron algo muy bonito, porque cuando le decían, las insensatas le dijeron, ay, venga, regalen, o sea, regálenme de su aceite. Y uno leyendo diría, oiga, tan mala gente, me haberle dado otro poquitico, ¿no? Pero ellas fueron inteligentes, ¿verdad? Que para mí eso fue muy inteligente, porque ellas, en vez de darle del aceite, ellas le dijeron, no, vaya y compre allá el aceite y vaya y no sea que pase el novio
y ninguna llegue, y ninguna le alumbre el camino al novio. Ninguna se lo alumbre porque todas estamos bajitas de aceite. ¿Por qué llegó? Yo decía, ¿por qué sería que llegó tarde el novio? Porque ahí dice que llegó tarde. El novio llegó tarde, le cogió el sueño al novio, por decirlo de alguna manera. Le cogió el sueño, pero yo creo que Dios tiene un propósito con nosotros en eso. Algunos de ustedes dirán, no, pero nada que llega el milagro, nada que llega lo que yo quiero, nada que llega eso que le he pedido al Señor, nada que llega ese milagro anhelado en mi corazón. Pero Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. ¿Qué tanto aceite quiere que tengamos en la lámpara para poder recibir? Entonces, ahí esas vírgenes le dijeron, vaya, llene su aceite, vaya, llene su lámpara. Y es bonito cuando Dios nos dice, llene su lámpara, llene. Yo quiero decirle a cada uno que está aquí en plataforma Zoom, los que están en Facebook, los que se van a conectar luego, es el tiempo de llenarnos, de prepararnos tanto espiritualmente como emocionalmente y en todas las áreas de nuestra vida para poder llenar esas lámparas del aceite de vida que es el Señor y poder avanzar cada día más. Poder avanzar, no te puedes quedar en el camino, no te puedes quedar, ni mucho menos tenerte que devolver, porque estas mujeres se tuvieron que devolver a buscar el aceite. Y mientras se devolvieron a buscar el aceite, pasó el novio. Se perdieron la bendición, se perdieron el poder avanzar, se perdieron el poder estar donde deberían estar. Yo decía, cuando estas mujeres se devolvieron, es como cuando uno para en el evangelio y se queda quieto, uno estático, y se queda uno en esa monotonía. Voy a la iglesia, vengo a la casa. Voy a la iglesia, vengo a la casa. Voy a orar un poquito, y uno está uno en el Señor, sí, pero no tiene una utilidad, en el buen sentido de la palabra. No es útil para la obra del Señor. ¿Qué pasa con una lámpara cuando no tiene aceite? Yo pensaba, yo decía, venga, si una lámpara no tiene aceite, pues es un utensilio más de la casa. Un utensilio más de la casa que está para lado y lado. Pues acá estorba esta lámpara que no sirve, no tiene aceite, venga, la pongo por allá en este otro rincón. Y no sé si a alguien le ha pasado de tener cosas en su casa que no utiliza, pero las tiene ahí. Y las mantiene de trasteo en trasteo. Ay, aquí estorba, la voy a poner allí. Ay, aquí estorba esta lamparita. Hablemos de una lámpara que tiene dañado un cable. No le he arreglado el cable. Algún día lo voy a necesitar. Ay, algún día la arreglo. Algún día lo utilizo. Pero se convierte en perdón la palabra, un chéchere más de la casa. Sin utilidad, sin servicio, y llenándose de polvo, llenándose de suciedad hasta que llega el día que uno dice, ay, no, esto ya no, tan feo, botémoslo. Pero se pudo haber arreglado, se pudo haber utilizado. Mira, a veces nosotros somos así en la obra del Señor. Somos así. Estamos como un poquito aquí, otro poquito allá, pero ¿qué utilidad estamos dando en el Señor? ¿Qué utilidad estamos dando para poder ser usados por el Señor? Para poder ser usados por Él. Hoy en día, mira, la palabra del Señor nos dice que la mies es mucha, pero poco los obreros. Pues seamos obreros, no seamos parte de los de allá, a que otro haga el trabajo que te corresponde a ti hacer. Somos somos la boca de Dios aquí en la tierra, somos el instrumento de Dios, tus manos son los instrumentos de Dios aquí en la tierra, tus pies son benditos los pies que anuncian el evangelio, dice la palabra, benditos los pies que van de camino en camino, llevan la palabra, bendita la boca que habla el evangelio y que predica la palabra verdadera del Señor.
Benditos aquellos que van y oran por un enfermo y sanan a un enfermo. Van y le dan un abrazo a una persona afligida y no, es que no es cuestión de plata, es cuestión de actitud, de querer. Es cuestión de decir, Señor, úsame, no sé, pero para que me use yo tengo que prepararme. Mira, las vírgenes, ellas se prepararon, las vírgenes sensatas, ellas, las prudentes, ellas se prepararon. ¿Qué es prudencia? Es aquel que piensa sobre los posibles riesgos que se deben solucionar. Eso es prudencia. Aquellas personas que piensan en esos posibles, yo me echo las gafas porque es que la letra. Entonces eso es prudencia. Prudencia son esas personas que piensan en los posibles riesgos que puede haber por el camino. Y estas vírgenes fueron prudentes porque pensaron, y ¿qué tal se me acabe el aceite por el camino? Venga, yo llevo un poquito más. Venga, yo llevo un poquito más. Se prepararon, invirtieron en ellas para hacer las cosas bien. Invirtieron en ellas. El aceite no era regalado, no, el aceite era comprado. Acuerden que le dijeron allá a las otras, vayan y compren aceite. Vayan y compren, era comprado. Entonces ellas se prepararon para tener ese poquito más, para hacer las cosas bien. Pues yo quiero decirte con todo el amor, prepárate, invierte en lo que es conveniente para que crezcas espiritualmente y para que puedas hacer las cosas bien delante del Señor. Que es que para ir a la iglesia tengo que gastar pasajes, pues gástalos. Si gastamos en otras cosas, es que para ir allá a la iglesia tengo que madrugar más, pues hazlo. O sea, mira, Dios nos está diciendo, quiero de ti, Él demanda de nosotros algo. Por eso inicié esta transmisión diciendo, ya el Señor lo entregó todo, absolutamente todo, Él no nos debe nada, todo lo entregó. ¿Qué hemos tomado nosotros? Lo que nos ha convenido. Me conviene el Jesús de la salvación, entonces tomo la salvación. Me conviene el Jesús de la sanidad, entonces tomo el Jesús de la sanidad. ¿Quién no ha sido sanado por el Señor de alguna enfermedad? Una migraña, un dolor de cabeza simple, un dolor de estómago y vamos a la oración. Ahí nos acordamos que Jesús es nuestro sanador, entonces en medio del dolor, Jesús, sáname. Jesús, tu palabra dice, y lo hacemos para nosotros. ¿Quién no ha estado en un momento difícil económicamente y nos hemos acordado de ese Dios de provisión? Y Señor, tu palabra dice, a veces hasta la escribimos, tu palabra dice, Señor, que tú suples toda necesidad y hemos tomado de ese Dios que suple la necesidad. ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, Dios ya lo entregó todo y hemos tomado de Él. Tú y yo estamos en este momento vivos y en esta plataforma escuchando esta palabra porque Dios ya nos ha dado. Te dio un día más de vida, me dio un día más de vida, gloria a Dios. Y estamos acá. Pero yo creo que hoy es el día que el Señor nos está diciendo, bueno, quiero más de ti, quiero más de ti. Necesito que empieces a hacer algo diferente. Entonces, la lámpara por sí sola no puede alumbrar. Una lámpara por sí sola no va a alumbrar. No va a alumbrarme allá, como les decía, ¿no? La lámpara o la lamparita que uno pone en la casa. Entonces es el chéchere que va para allá y va para acá y se llenó de polvo. No, nosotros tenemos que sacarnos brillo, echarnos aceitico todos los días, ser útiles, no convertirnos en el chéchere de la casa o en el utensilio allá sin uso. No, somos útiles en las manos del Señor, somos útiles en la obra del Señor. Yo ahorita estoy trabajando con el grupo de los altares en casa y ha sido bonito porque el Señor nos ha entregado altares, nos ha entregado muchos altares. Y yo digo, Señor, gracias. Ahora necesitamos muchos obreros, gente dispuesta
gente que quiera, que ame la obra del Señor, gente que quiera ir y llevar una palabra. Ay, pero es que yo no sé, yo no soy capaz. Pues prepárate, prepárate. Así como las vírgenes. No puedes, no es que no puedas, no es que la persona no pueda hacerlo, sí puede, porque el Señor a eso, el Señor nos llamó. La palabra del Señor dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso fue un mandato que Él nos dejó, una directriz que dejó a toda la iglesia, a toda la iglesia. Entonces sí podemos. Lo que pasa es que los temores, la pena, bueno, ponemos de pronto, hay muchas cosas que uno dice humanamente, no, yo no puedo, ¿cierto? Pero resulta que sí, porque Dios nos da la capacidad. ¿Se acuerdan el versículo con el que empecé? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Que les dije al principio, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Mira, si tú quieres hacer las cosas, Dios te va a ayudar. Si tú quieres, porque es querer, es querer. Ay, yo quisiera que, que esta familia de aquí al frente, que pelean tanto, que discuten, ay, yo quisiera que ellos conocieran del Señor. Óyeme, si Dios te colocó ahí es porque eres tú el instrumento para irle a predicar a esa familia. Si tú estás viendo la necesidad de esa familia es porque el Señor te llamó. Ah, yo oro por ellos, yo todos los días oro por ellos, yo escuchaba eso. Todos los días oro por ellos para que el Señor haga algo en esa casa. Amén, ya oraste, ahora actúa, ahora actúa. Ya preparaste el terreno en la oración, ya preparaste el terreno allá en tu clamor, en tu ayuno, incluso que has hecho por personas, que quieres ver cambios, que quieres ver, ya lo hiciste, ya lo preparaste en lo espiritual. Ahora haz lo de la Virgen, levántate, enciende la lámpara y alumbrale el camino a esa persona. A eso nos llamó el Señor, a eso. Entonces, nosotros tenemos que ser esas personas que Dios, yo soy instrumento tuyo, yo lo sé. No, que es que me da pena, tranquilo, no es sino comenzar. Yo recuerdo cuando yo empecé a predicar el evangelio, a mí me daba pena. Yo decía, ¿será que sí? ¿Qué tal que me digan que no? Pero quedaba sembrada la semillita ya, quedaba ahí sembrada. Entonces, debemos tener un uso, en el buen sentido de la palabra, un buen uso como hijos de Dios que somos. Un buen uso. El Señor nos llamó a hacer su obra. Y yo quiero hoy incitarte a eso, a decirte, mira, tú eres el instrumento que Dios tiene preparado para llevar la salvación a muchas casas, a muchas familias, a muchas personas que necesitan. Tú estás en la luz, tú eres esa virgen que lleva la lámpara y si la lámpara le alumbraba el camino al novio para que no se tropezara por el camino, pues también alumbraba el camino de la virgen que iba llevando la lámpara, ella iba adelante. O sea que a quién le alumbraba primero el camino, a la virgen, a la virgen. Mira, Dios está alumbrando tu camino. El Espíritu Santo de Dios ya está en ti, ya el Espíritu Santo te da la capacidad. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da el Señor es el que nos da nuevas fuerzas, Él es el que nos da el aliento, Él es el que nos da la capacidad de hacer todo. Entonces yo quiero decirte que te dejes usar de parte de Dios, déjate usar de parte de Dios. No sigas siendo como esa virgen insensata. ¿Sabe qué me causó a mí leyendo la parábola? Es que mientras ellas fueron a comprar el aceite, pasó el novio y se quedaron. ¿Cuánto llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años tú llevas conociendo de la palabra? O sea, no podemos simplemente ser oidores allá, oír y alabar al Señor y al Señor. No, el Señor nos llamó a algo más, a algo más. No solamente a estar sentados en una silla y pare de contar.
No, el Señor nos llamó a algo más. Si tú quieres, ve donde el pastor, donde tu pastor y pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Los que no viven en Colombia, prediquen la palabra y inviten a la plataforma. Este es el medio. Den a conocer el evangelio. Den a conocer el evangelio. Busquen un lugar donde congregarse, pero no se aparten de estas plataformas que te enseñan, que te instruyen. Busquen dónde congregarse, busquen dónde estar allí, dónde ser útiles en la obra del Señor. Entonces dice en el versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Porque algo que yo he visto en muchas personas es que, y me han dicho, me han hablado, me han dicho, ay, pastora, si yo hubiera conocido antes del Señor. Y ahorita estoy muy impactada con una parejita que es un señor que hace muchos años conoció del Señor, pero nunca trabajó en la obra del Señor. O sea, y él me decía, no, yo le hubiera hecho caso a mi hermano, que el hermano de él era un pastor. Y me decía, yo le hubiera hecho caso a mi hermano de ir a la iglesia, de estar allá, no había caído en las drogas, no hubiese perdido 36 años de mi vida en la indigencia, en las drogas, o sea, mira que uno dice, wow, Señor, tremendo porque no era necesario que pasara por eso. O sea, no era necesario. ¿Tú crees que Dios quería que pasara por todo eso? O sea, ¿tú crees que Dios es tan cruel que Él quiere que la gente sufra? No, Dios no es así. Ese no es el Dios que yo conozco. Ese no es el Dios que yo conozco. No es necesario pasar por cosas duras, fuertes y estar allá arrastrado en el mundo, en el lodo, para saber que hay un Dios misericordioso. No es necesario. Pero este hombre me decía, pero ahora sí quiero, pero ahora sí quiero servir, pero ahora sí quiero volver a Él. Pero gloria a Dios, porque le alumbró el camino. Gloria a Dios. Pero ¿qué tanto pudo haber hecho este hombre en los 36 años que estuvo allá? ¿Qué tanto pudo haber hecho para Dios? ¿Qué tanto pudo? Y ahorita está enfermo, pues imagínese la vida de él como es ahorita. Un drogadicto en recuperación, una persona que gloria al Señor. Yo digo, ahí están las promesas de Dios. Ahí están las promesas. Yo creo que el hermano oraba por él tremendamente. Él ya falleció, el hermano. Yo creo que él oraba mucho por su hermano que estaba por allá en las calles. Y yo creo que Dios cumplió esa petición del corazón de su hermano. Él era un pastor, el hermano. Yo me imaginaba, yo decía, ¿cómo habrá orado este hombre por su hermano para que saliera de ese mundo? Y Dios pues hizo la obra. Pero este Señor me dice ahorita, yo quiero servirle a Dios, yo quiero prepararme, yo quiero ir, ahorita viene el renuevo, por ejemplo, y a ver, vayamos a llenar nuestra lámpara, vayamos a llenar nuestra lámpara de aceite, a encontrar el propósito. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ¿y yo qué puedo hacer en la iglesia? ¿Para qué serviré? ¿Cuál será mi propósito? ¿Cuál será mi llamado? ¿Qué tengo que hacer? Ok, en el renuevo Dios te va a dar luz de muchas cosas, de cómo vas a trabajar, qué vas a hacer, en qué área de tu vida vas a trabajar para el Señor. Entonces, invierte. Mira, las vírgenes invirtieron para llenar el poquito de más. Para llegar el poquito más, las vírgenes invirtieron. Invirtieron plata, invirtieron tiempo, invirtieron a prepararse. Pues hoy el Señor nos está llamando a eso. Invirtamos más en nosotros. Que la inversión sea para crecer, para nuestro crecimiento. Preparémonos. Que no, que es que el trabajo, que esto, lo otro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que es que el trabajo, que aquí, que no, los recursos, Dios es el que usemos en el buen sentido de la palabra lo que Dios nos ha entregado. Oremos,
Para Dios no hay nada imposible. Yo lo empecé diciendo, no hay nada imposible para Dios. No es imposible para Dios abrirte el camino para que puedas ir al renuevo, para que puedas llenar tu lámpara, tu aceite y ser esa bendición que Dios. Bueno, Sandrita, ¿tuvo algún Servir inconveniente? allá. Ya, bueno, muy bien. Señor, mi pastor. No sé, ya que se había silenciado por un momento, pero ya está nuevamente. Sí. Tú sabes que allá en el renuevo Dios va a hacer algo en ti tan extraordinario que te va a empoderar, te va a enseñar, te va a llenar del aceite. Y tú vas a llegar aquí a Bogotá, cuando volvamos vas a llegar, mejor dicho, rompiendo todo, no rompiendo todo lo de la casa, no, rompiendo todo aquello que se ha levantado en tu contra y en contra de tu casa. Se va a ir el temor, se va a ir la angustia, se va a ir la duda de tu mente, de tu corazón. Allá se van a quitar velos de tus ojos, pensamientos que estaban allí que no, yo no puedo, no, mira, eso es un transformar, es un llenar esa lámpara con aceite limpio, con aceite fresco y alumbrar aún más, alumbrar aún más. Entonces yo hoy quiero decirte eso, decirte de qué lado estás, de las vírgenes sensatas o de aquellas insensatas. Tienes que devolverte por aceite. Dando yo el ejemplo de este señor, yo decía, wow, tremendo, porque fueron muchos años de estar ahí y ahorita ya quiere servirle al Señor, ya quiere hacer las cosas, pero perdió mucho tiempo de su vida. ¿Que es imposible? No, claro que no. ¿Que puede hacerlo? ¡Qué bendición! Igual, igual Dios sabe cómo hace cada obra, Dios sabe cómo Él puede hacer cada cosa en nuestra vida. Así que hoy yo quiero decirte, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hagamos lo que tenemos que hacer. Yo quiero que allí donde tú estás inclines tu rostro y le digas, Señor, hoy quiero ser parte de esas vírgenes sensatas, esas vírgenes prudentes, llenar mi lámpara, Señor, llenarme de ese aceite, Padre, que eres tú. Ayúdame, Señor, a avanzar. No quiero quedarme quieto, estático en este lugar. No, quiero ser útil para tu obra. Quiero ser útil para ti, Señor, útil para mi casa, mi familia, para mi comunidad, Señor. Hoy yo te pido, mi Rey, que tú me ayudes a crecer cada día más en ti. Necesito llenarme de tu aceite, Señor. Gracias porque me has escogido. Gracias porque me has llamado, Señor. Gracias porque soy parte de esos chaperones, por decirlo, de que tú has escogido, papá, de esas vírgenes. Soy parte, Señor, de esas damas de honor que has escogido para alumbrar el camino, para alumbrar, para llevar tu luz, Señor, para alumbrar el camino a cada persona que esté a mi alrededor, Padre. Gracias, Señor, porque soy ese recipiente que tú has querido usar. Y hoy yo te pido, papá, que tú me llenes cada día más de ti. Dame la capacidad, dame, Señor, la capacidad económica también para poder ir allí al renuevo, Señor, para poder cumplir con lo que tú quieres que yo haga, papá. Dame, Señor, la capacidad económica, dame, Señor, la capacidad física, Padre, para poder ir allí a hacer tu obra. Dame, Señor, ese amor, esa misericordia para aquel que la necesita, papá. Hoy yo te doy gracias por cada persona, Señor, que está aquí conectada y aún los que se van a conectar. Y te pido, mi Señor, que seas tú obrando en cada corazón. Que esta palabra, Señor, empiece a cumplirse en sus vidas, Señor, a crecer más en ti, Padre.
a llenar más esas lámparas, a hacer que alumbre más ese aceite, Señor, para todas las personas. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia, por lo que has hecho, Señor, y por lo que seguirás haciendo, porque grande y maravilloso eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Amén y amén, mi pastor. Gracias. Gracias a cada uno. Amén. Gracias a usted, Sandrita, muy amable, ¿verdad? Qué mensaje tan hermoso, tan comprometedor, porque sí, el ser escogido nos obliga a cumplir con unas funciones. Así que muchas gracias por ese mensaje. Dios bendiga sus vidas, amados. Permítanme darles dos anuncios. El primero, pues sí, tiene que ver con el renuevo. El renuevo, pues la finca que Dios nos aparejó para esta ocasión tiene un cupo limitado de 60 personas y ya hay 16 personas inscritas. Ya hay 16 personas inscritas. ¿Cómo se inscribe? Haciendo un abono, haciendo un abono. El abono que usted tenga a su alcance, eso hace que usted ya tenga reservado su cupo. Tiene un valor en su totalidad, en donde incluye el transporte, el alojamiento, alimentación. Eso es lo que tiene precio, porque lo que no tiene precio, ningún dinero lo puede pagar. Si quiere, digan conmigo, el dinero solamente compra lo barato. El dinero solamente compra lo barato, porque lo que tiene verdaderamente valor, no hay cómo. Las conferencias, la administración, los actos proféticos, el amor, todo eso no tiene precio. Entonces, con el dinero solamente se compra lo barato. Sí, son 200,000 pesos por cada persona, entonces usted puede reservarlos. Anoten este número, por favor, que es el número de la pastora Lucía Reyes, el 312-509-6318. Ahí, a ese número que es una cuenta también de Nequi o de Davi Plata, ustedes pueden empezar a hacer el abono que usted considere, sí, el que pueda, pero reserve su lugar, resérvelo. Yo lo estoy orándole a Dios para que ojalá a más tardar el 10 de septiembre tengamos el cupo completo, ¿sí? El 10 de septiembre. Entonces, pues usted puede adelantarse. No sea que otro se le adelante y cuando usted se vaya a escribir. Yo por eso casi nunca, ¿no, Sandrita? Casi nunca, siempre escogíamos fincas que tuvieran un cupo ilimitado, 100, 150, pero esta vez no. Por eso yo personalmente digo los 60 porque ya sé cómo es la finca y créame que usted nunca ha ido a una finca como esas, jamás. Usted nunca ha conocido una finca como esas. No la ha conocido, ni la va a conocer yo creo que después. Este es impresionante lo que nos va a enseñar en este lugar el Señor. Así puede que hacer la reserva. Ahora, si usted no puede ir, páguele siémbrele a alguien ese renuevo, siémbrele a alguien. Si usted dice, yo no puedo ir, pero tiene el recurso, pues siémbreselo, siémbreselo. Amén. Entonces, qué bueno sería. Bueno, amados, los dejamos por hoy, pero mañana con la ayuda del Señor nuevamente nos volvemos a encontrar. Pastor, faltó el otro anuncio. El otro anuncio, gracias, mi Sandrita. Mañana miércoles tendremos a los apóstoles Mario Luis Suárez y su esposa Yalitza de Suárez. Están acá en Colombia y van a estar con nosotros. Mañana miércoles 7 de la noche, usted no se la puede perder. Permítanme a ver si les puedo compartir en la pantalla. Compartirles aquí donde están ellos. A ver, ahí comparto, pero ahí está. Ahí está, ¿sí? Mañana miércoles 7 p.m. Mañana miércoles 30 de agosto 7 p.m. Invita a la Iglesia Renovación. Apóstoles Mario Luis Suárez y Yalitza de Suárez. Ahí van a estar ellos con nosotros mañana. Mañana usted no se lo puede perder, por favor, porque va a ser impresionante lo que Dios va a hacer con ellos, ¿sí? Entonces, a usted no le puede ir mal en esta casa. No le puede ir mal. Los bendecimos, los queremos mucho.
Nos vemos mañana con la ayuda del Señor. El que se pueda conectar a las 2 de la mañana, solo nos quedan 6 días, ¿no, Sandrita? 6 días. Ha sido un reto precioso. Ha valido la pena. Dios les guarde, que estén muy bien.